Hoy en Investigación hablamos de seguridad y militarización. Los mexicanos vivimos una época de terror. Pese a no estar en una guerra con otra nación, sí estamos entre una guerra de criminales que luchan por el control de zonas para la transportación de productos ilegales o, en su caso, para secuestrar, extorsionar o cometer algún otro delito. Pero, ¿qué ha respondido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a todo esto? Y hasta la voy a subrayar: de abrazos, no balazos. Han pasado 4 años de la autoproclamada Cuarta Transformación y la violencia se ha recrudecido. López Obrador asegura que su estrategia está funcionando. Sin embargo, cuando es confrontado con los datos oficiales, dice: yo tengo otros datos. El presidente esquiva la realidad que tiene más de 80 asesinatos al día. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. El presidente insiste en compararse con sexenios anteriores, sin que actúe contra la inseguridad que se vive. Por un lado, no ataca a los criminales y por otro, impulsa a que los militares se queden en las calles. Pero esto no es para combatir la inseguridad pública, sino esto es el camino a una dictadura. Para imponer su voluntad, la voluntad presidencial. Antes hablaba como un demócrata, hoy solo dicta. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Este es el discurso del morenista que prometió que en su gobierno iba a sacar al ejército de las calles. Sin embargo, ahora con sus legisladores impulsa que se queden hasta 2028. Al mandatario le resulta más fácil enviar buenos deseos a los criminales y no gobernar. Situación que ha provocado que crezca la ingobernabilidad en diversos puntos del país. Aún nos quedan 2 años para que termine este sexenio. Y al parecer, el buen trato a los criminales seguirá. Y el maltrato a la ciudadanía también. A 28 años de haber comenzado la militarización en México, esto no ha dado resultados, ni se ha pacificado el país. Y llegamos al sexenio de los abrazos, sexenio donde más balazos se han dado. Esta es una radiografía de cómo llega México a este nuevo impulso de militarización. Durante estos 45 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los asesinatos ya superan los 132,000, lo que ha convertido este sexenio en el más mortífero. De acuerdo con la consultora T-Research International, el mandato de López Obrador ha superado en más de 50,000 los homicidios reportados en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, y más del doble del gobierno de Felipe Calderón. Si se continúa con esta tendencia, al final del periodo de AMLO habría más de 191,000 muertos. Sin embargo, la estrategia del gobierno federal apuesta por una seguridad militarizada. La militarización comenzó en 1994 al cierre del sexenio de Carlos Salinas y se intensificó con el combate al narcotráfico en el periodo de Ernesto Zedillo, con la incursión en la Policía Federal Preventiva. Durante el gobierno de Vicente Fox, se optó por un militar para que estuviera al frente de la Procuraduría General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha.
En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la guerra contra el narco, sacando masivamente a los militares de los cuarteles, una guerra que le quitó la vida a más de 120,000 personas. Seguiremos actuando con todos los instrumentos que nos proporciona el Estado de Derecho, redoblando nuestros esfuerzos conjuntos para poner un alto a los criminales. Y aunque Enrique Peña Nieto reconoció que no era labor del ejército estar en las calles, no modificó esta estrategia, incluso intentó intensificarla. Ahora el gobierno de López Obrador le ha apostado esa misma política, desapareciendo a la Policía Federal para crear la Guardia Nacional, que en un inicio se formó con carácter civil. Sin embargo, esta función cambió y en recientes días se aprobó que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando así la presencia militar en las calles. Actualmente se reportan más de 123,000 elementos castrenses fuera de los cuarteles realizando tareas de seguridad pública, sin resultado efectivo. Los especialistas en la materia coinciden que este plan no es funcional, pues el adiestramiento de los militares no está enfocado al combate del narcotráfico o crimen organizado, haciendo únicamente operativos de presencia disuasiva y despliegues territoriales, lo que crea una falsa perspectiva de confianza sin que realmente se ataque el problema de raíz. El Ejército y la Guardia Nacional no realizan labores de investigación policial, no realizan desarticulación de redes criminales, únicamente hacen patrullajes que generan de manera momentánea tranquilidad entre la población. ¿No? Que lo que predomina es un modelo muy reactivo, muy estático, que no entiende los contextos donde están funcionando. En el caso de Tijuana se dio el hecho hace algunos meses de que enviaron a estos cuerpos militares y estaban a punto de cruzar el puerto fronterizo hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque desconocían la frontera. Donde vemos que el paradigma de una seguridad militarizante no es lo que necesitamos en materia de seguridad pública. No es normal ver armas en las calles. Creo que eso es como muy importante que nos demos cuenta. No es normal que cuando salgamos veamos a tropas militares trotando, veamos camiones de militares pasando por la calle en la que podríamos haber salido eventualmente a jugar o a pasar un rato o solo transitar. ¡Obrador! ¡Ya pareces Calderón! ¡Obrador, Obrador! ¡Ya pareces Calderón! ¡Me cuidan mis amigas! ¡No quiere muerte! ¡Que sí, que no quiere muerte! La incursión de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública ha sido altamente cuestionada, no solo por la nula efectividad ante el combate a los delitos de alto impacto, sino también porque en los últimos años se han incrementado los casos de abuso a derechos humanos, como tortura, privación de la vida, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, aunado a que los militares tienen una formación de letalidad. Colectivos y organizaciones civiles han expresado en diversas ocasiones el descontento con esta estrategia, que ha dejado desgracias que aún esperan justicias, como el caso Ayotzinapa, y recientemente la muerte de Heidi Mariana, una niña de 4 años que perdió la vida durante un ataque del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Poco antes de llegar, una ráfaga de balazos impactó en el vehículo, hiriendo a la cuidadora en el hombro izquierdo, y una bala alcanzó también a la niña en la cabeza, cuando supuestamente perseguían un vehículo de civiles y los elementos del ejército mexicano intentaban detenerlos disparando sus armas de fuego. Yo no vengo a pedir dinero, yo no vengo a pedir lujos, nada. Yo lo único que vengo a pedir es justicia y que encarcelen a los responsables para que mi niña pueda estar en paz. Definitivamente es un error. Hemos visto desde que comenzó la guerra con Calderón que más militarización no es la solución para defender a la gente, y nunca nos van a cuidar los militares. Están entrenados para matar. Esta no es la salida. Y debemos demostrar en realidad que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Están balaceando, no mames. ¡Ey! ¡Balacera! Aunado a la vulneración de los derechos humanos, la presencia de los militares en las calles ha orillado a los grupos criminales a generar más violencia y mostrar su control en zonas, como fue el caso en Tijuana, Mexicali, Ensenada y otros municipios fronterizos. Estratégicamente, para los grupos delictivos no es una buena, desde mi perspectiva, una buena estrategia, porque se va a fortalecer, y de hecho es lo que ha sucedido en el caso de Tijuana, en parte, sobre todo en Tijuana,
que han llegado cerca de 500 miembros de la Guardia Nacional y algunos grupos especializados. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, señala que en el país hay al menos 5 zonas distintas en relación al crimen organizado. Todo el mundo a la pared, todo el mundo a la pared, por favor. Entonces, hay zonas del país en donde no está ni el Estado presente, ni tampoco los grupos de crimen organizado, y que nunca les interesará estar. Hay otras zonas del país en donde hay una mixtura, una presencia tanto de las autoridades estatales, federales, municipales, y también del narco, en una especie de convivencia, y quizá incluso de rivalidad. Hay otras zonas en donde predominantemente se encuentra el narco bajo el control de estas regiones. Hay otras zonas del país en donde definitivamente hay una presencia completa de un control absoluto de las autoridades federales, de todas las actividades, y son las zonas en donde hay una relativa tranquilidad y paz. Y hay otras zonas que son zonas que yo les llamo zonas blancas, en donde hay acuerdos entre los distintos grupos criminales para no hacerse la guerra. Es una especie de paz narca. Jalisco, Zacatecas, Baja California y Chihuahua se convirtieron en focos rojos al prevalecer la inseguridad en varios de sus municipios. Durante agosto, en estos estados se presentaron diversos narcobloqueos, incendiando vehículos principalmente del transporte público. Datos de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que el primer fin de semana de dicho mes fue uno de los más letales que ha tenido el país en lo que va del 2022. En el caso de la Ciudad de México y zona metropolitana, el crimen organizado se ha expandido cada día más, principalmente en la zona oriente del Estado de México. Asimismo, las extorsiones a comercios y establecimientos han aumentado. En contraste, el gobierno federal se ha mostrado preocupado con el trato que se le da a los criminales. Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Los analistas expresan que el buen trato a los criminales está permitiendo que estos se desarrollen. La estrategia que presume López Obrador, que es la de abrazos, no balazos, a mi manera de ver, tiene una falla fundamental y esta falla es que es una salida falsa al problema. Porque el hecho de que no se ponga un alto a los criminales bajo el argumento de que son pueblo, como lo ha presentado López Obrador en múltiples ocasiones, no implica que estos van a dejar las armas y las oportunidades de empleo remunerado que les brinda el tráfico de drogas, por ejemplo, que es el mejor de los negocios del crimen organizado. Esta situación vislumbra una de las causas principales que ha propiciado a que miles de personas se involucren en el crimen organizado, sin que el gobierno de la Cuarta Transformación procure mejorar las condiciones laborales que por años han sido decadentes. Tras frenar en el Senado la intensificación de la militarización, López Obrador propuso una consulta sobre la permanencia de los militares hasta 2028 y sobre que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Tal consulta propone se realice a inicios del próximo año, la cual estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación y no del Instituto Nacional Electoral. De que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos. Que no sea un asunto popular. A nivel mundial, México es el cuarto país en delitos del crimen organizado, superado por el Congo, Colombia y Myanmar. Según un informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, realizado en Suiza, argumenta que los grupos criminales en nuestro país son los más sofisticados del mundo, agregando que controlan el territorio, coaccionando al Estado a través de sobornos e intimidaciones, con el objetivo de facilitar sus actividades ilícitas, algo que sigue creciendo pese a la presencia de militares. Hemos venido al Senado de la República a platicar con uno de los senadores que ha sido protagonista en esta discusión sobre la militarización en México y agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros al senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural. Gracias, Jesús, al contrario, aquí están tus oficinas y estamos a la orden. Salieron los militares a las calles en el periodo de Felipe Calderón. Esto se trató de impulsar, incluso aquí hubo un fuerte debate por
el tema de seguridad pública y la militarización en el periodo de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la mañanera que si no pasa, lo volvería a enviar las veces que fueran posible, estaría insistiendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador entonces está acentuando la militarización. ¿Y hacia qué vamos con esto? El que primero metió a los secretarios de la Defensa y de Marina al Consejo Nacional de Seguridad Pública fue Ernesto Zedillo. Y una acción de inconstitucionalidad que promovió Leonel Godoy, ahora diputado prominente de Morena, entonces del PRD, se llevó a la Corte. Y la Corte por unanimidad firmó que sí es válido que los militares entren a tareas de seguridad pública, pero no por sí y ante sí y de manera coordinada y subordinados a los civiles. Eso dice la Corte y lo firmó, entre otras, la ministra Olga Sánchez Cordero. Conozco las sentencias. Acción de inconstitucionalidad número 1, diagonal 96. Entonces, lo que yo quiero es eso, límites, como cualquier mexicano, como debemos tener límites cuando vamos en una calle y hay un semáforo en rojo y nos tenemos que parar. Los militares deben ir a combatir al crimen, que es al que quiero vencido. Yo no quiero vencido al ejército mexicano ni a la marina, yo quiero vencidos a los criminales. Y precisamente este es uno de los argumentos de los que hoy promueven la militarización o que los militares se queden hasta 2028 en las calles. Porque se dice, queremos que se fortalezca primero la Guardia Nacional y que los militares colaboren con estas acciones de seguridad. Pero vemos un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, de no atacar a los criminales. Entonces, ¿para qué sacar a los militares? Ese es el punto, que los militares están haciéndose dos clases de militares. ¿Cómo dos clases? Sí, y es gravísimo lo que está pasando. Unos militares tienen contratos para hacer el Tren Maya, para repartir medicinas, para controlar las aduanas, para controlar los aeropuertos, para controlar los trenes. Ahora tienen para controlar el registro vehicular nacional, para controlar los vehículos, para controlar el internet. ¿Una burocracia militar? Claro, entonces todo eso tienen ya, al mismo tiempo se les da el poder de adiestrar, de capacitar, de investigar y de detener personas. Bueno, entonces lo que yo quiero son límites. Sí. Y los otros, ¿por qué digo que dos clases? Porque unos van a ser de los contratos y otros van a ir a perseguir criminales. Unos van a ser los del dinero y otros van a ser los de los balazos con los criminales. Unos van a perseguir a los delincuentes y otros van a ir a administrar la empresa del Tren Maya. Pues claro que se van a hacer dos tipos de militares. Unos ricos, porque además son opacos y no rinden cuentas y adjudican directamente sin licitación las obras y los servicios, como lo debe hacer la autoridad civil. Y otros militares, los desfavorecidos, a Michoacán, a Sinaloa, a Tamaulipas, a combatir a los criminales. No está bien lo que se está haciendo, no está bien. Entonces, ¿el ejército mexicano podría estarse corrompiendo con estas acciones? Sí se puede corromper, pues si son humanos, no son ángeles. Todos los humanos nos podemos corromper. Decía Lord Acton que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mire, déjeme decirle algo que no he dicho, que está en el artículo 9 de la Constitución vigente, pero que estaba en el artículo 9 de la Constitución de Juárez. Estas palabras: ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Esas 7 palabras las conoció Benito Juárez, las conoció Melchor Ocampo, las conoció Ponciano Arriaga, las conoció el Nigromante, las conoció los liberales, no los conservadores de 1857, pero están vigentes, no son historia. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Pues no andaban deliberando con Alito. En una interpretación estricta, los llevaron a desayunar a los diputados, a la Secretaría de la Defensa. Estaban deliberando sobre unos argumentos políticos. Vivimos una situación, decía Michoacán, decía Zacatecas, Sinaloa, donde sí hay muchos balazos, pero también la gente aquí en la zona metropolitana sufre asaltos a mano armada. Te los encuentras en la calle y te ponen un arma en la sien y sueltas todo lo que dan,
¿Cómo va o ayudarían los militares en esas tareas de seguridad pública? Yo no estoy en contra, insisto, de que los militares no participen en seguridad pública. Yo lo que estoy en contra es que participen ilimitadamente, irresponsablemente y como les venga en gana. Eso es un estado de sitio. Para eso es el 29 de la Constitución. Aquí hay un estado de sitio y entran y nadie se mueve hasta que atrapemos a los criminales. Eso es un estado de sitio. Está en la Constitución también. Suspender garantías individuales. No, yo quiero que colaboren con la policía. Lo que pasa es que aquí no se quiere gastar dinero a la policía. El gasto en seguridad pública debe ser muchísimo menor al gasto en seguridad militar o al gasto que los militares gastan. Entonces, lo que quiero es ver vencidos, derrotados, de rodillas. Pero también tienen derechos humanos los criminales. Los quiero ver tras las rejas. Yo quiero ver vencidos a los criminales y quiero ver triunfante y glorioso a nuestro ejército. Nuestro ejército tiene luces y sombras. Toca el tema de la seguridad pública. Se eliminó el Fortasec y se han eliminado otros apoyos. Viene la discusión del presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué se necesita para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos? Tiene usted razón en lo que dice y ese debe ser el objetivo. Y ahí tiene razón el presidente de la República. La paz es fruto de la justicia. La justicia es dar oportunidades de desarrollo a todos. Tiene razón, palomita. Pero la paz es producto de dos cosas. De procurar justicia, es decir, de investigar y atrapar bribones, criminales, asesinos, feminicidas. Esa es una primera parte, que no le está haciendo del todo correcto el fiscal general de la República y que no le están haciendo del todo correcto los fiscales de algunos estados de la República. No atrapan a los delincuentes. Esa es la primera parte, procurar justicia. Y la otra es impartir justicia. Eso le toca a los jueces locales y a los jueces federales. Y le tengo una noticia. La Suprema Corte tiene en su cajón, olvidado para no lastimar al presidente y para no lastimar la militarización, impugnaciones constitucionales que hizo Colima, que hizo Michoacán y que hizo la Cámara de Diputados al decreto que firmó el presidente para explicar el quinto transitorio, que es el que se anda modificando. Es decir, el decreto con el que se instruye que las Fuerzas Armadas anden patrullando el país. Entonces, yo insisto, no está bien armado legalmente. Es un despropósito político porque está prostituyendo a las Fuerzas Armadas. ¿Éticamente es correcto? Sí. Éticamente es correcto que toda la fuerza del Estado se aplique contra un criminal que viola a una niña, o contra un criminal que asesina a un periodista, o contra un criminal que fusila en San José de Gracia, en Michoacán, o contra esos criminales que aterran, es terror. Orizaba, que usted acaba de mencionar, por supuesto que sí, éticamente es correcto, pero debe ser con límites y con responsabilidad. No debemos de traicionar la esencia de la República de Benito Juárez. República es el gobierno de los ciudadanos contra el gobierno de un solo hombre. Ayer vino el secretario de Gobernación, quien, previo a la última discusión sobre este tema, pues estuvo operando políticamente. Es conocido, es más, muy evidente, ¿no? Esta operación política. ¿Usted, alguien del Grupo Plural, ha recibido presiones, amenazas? A mí, si viene a mi escritorio el señor secretario de Gobernación, si viene aquí a la oficina, para mí es un acto de normalidad democrática. Si atiende enfrente en un hotel y es un acto de normalidad democrática. A mí no me presiona más que mi conciencia y mi mujer. Yo no recibo presiones de nadie, o sea, no. Y me parece que es normal que el secretario de Gobernación venga a sacar al Senado lo que quiere el presidente. Es absolutamente normal. Lo que no me parece normal es que reparta impunidades como Alejandro Moreno, o reparta cargos, o reparta embajadas a cambio de votos. Yo no estoy aquí
en contra de todo lo que diga el presidente. Y yo estoy a favor de recibir argumentos. Si vienen con mordidas o con cañonazos, que vayan a Chihuahua a un baile. Yo no los acepto. Que vengan con argumentos y me convenzan, pero también que estén dispuestos, como usted, como su audiencia, a oír mis argumentos en favor de la no militarización y la pacificación civil de este país. Creo en la república. Es el gobierno de los ciudadanos, no de los criminales, ni de chiste. Quiero que se les venza, pero se les debe vencer de manera civilizada. Y esto es en lo contrario a la militarización. Que yo respeto los derechos humanos aunque sea un criminal, que yo respeto las rutinas legales aunque sea un criminal, que yo voy por que me autorice un juez entrar a la casa de un criminal, que yo voy porque me autorice un juez escucharle su teléfono, espiarlo, aunque sea un criminal, que yo no lo voy a torturar porque es criminal, que yo no lo voy a matar porque es criminal. Es decir, que yo soy más humano que el criminal. Eso es lo que quiero. Vivimos días sangrientos y llenos de terror. Y como dijo López Obrador, citando a Napoleón, si el crimen y los delitos crecen, es evidente que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. ¿Les suena?